Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo andan? Muchas ¿Cómo andan? ¿Cómo gracias. andan? Vamos a dejar grabada esta sesión ahí en la nube, a ver cómo después nos encargamos de adquirir el material. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Aquí a la orden, Ricardo. Bueno, por ahora nos acompaña Carlos Alberto Ok, Mendoza. Por ok, ahí se va a conectar una persona más, Blanca, y bueno, esta reunión lo que pretende es ser como el preámbulo para una serie de trabajos, ¿no? Que estamos ahí platicando con el invitado de hoy, con Miguel Ángel, bueno, te agradezco mucho, Miguel Ángel, que estés el día de hoy pues en esta ponencia con causa, así le llamamos, ¿no? Es una ponencia en el marco de una carrera con causa que se está haciendo en Playa del Carmen, ok. con los compañeros de allá de Vladi Maratón, con quienes ya venimos trabajando desde hace 3 años. Entonces, hoy está tomando forma, pues, un nuevo modelo también, ¿no? De desarrollo deportivo, de gestión. Y con ello vienes tú también en esa línea, vienes a aportar con tu saber, así que también te agradezco porque estás también en ese marco, en esta ola, y bueno, qué más con un tema como el que yo creo que tú profundizarás un poco más. Es un tema que requiere mucho tacto, ¿no? En nuestro marco, así que si quieres vamos a pasar contigo. Te presento brevemente, así como a bote pronto, de lo que te conozco, de años del deporte, psicólogo deportivo. Tienes un libro que yo también lo tengo, Formadores de Campeones, en el cual abordas como la temática cultural y social de los entrenadores, más allá del rendimiento. Por ahí lo pude entender también desde ese lado. Y sí, obviamente tiene un carácter de entrenamiento a quien quiera profundizar en los entrenamientos. Así que ese es el libro que tienes y tienes otro más, ¿no? En camino. Sí, ahí estamos ahí también trabajando eh, en esa misma tónica también para otra publicación, Dios mediante. Qué bueno, Miguel. Bueno, vamos con todo. Te dejo el micrófono y nada, estamos ahí como en el piloteo para que también se vuelva una charla más amena, más, o sea, sí vamos a aprender cosas, pero también de otra manera, ¿no? Desde otro lado, como lo vienes haciendo con tus cursos a nivel México. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Con mucho gusto vamos a iniciar la ponencia. La ponencia ¿Quieres yo compartir le... pantalla? Sí, claro, con mucho gusto. Bien. Gracias, Ricardo. Bueno, el nombre o el tema de la sesión de hoy, pues como dice el título, la publicación que hicimos ahí a través de Charla Deportiva, pues tiene que ver con padres con hijos deportistas, ¿no? Eh, Porque a final de cuentas el deporte siempre trae un tipo de características y de demandas y exigencias que no tienen muchos niños o adolescentes o jóvenes que no practican deporte. Entonces, muchas papás, ¿por qué estamos haciendo estas charlas o estas conferencias o estas videoconferencias? Porque muchos papás desconocen los procesos de desarrollo deportivo, ¿no? A veces pensamos que hacemos muy bien dándoles alguna indicación en específico, diciéndoles alguna cosa o abordando una problemática de una manera, pero luego nos damos cuenta que podemos ayudarlo de muchas maneras, pero también podemos quizá no facilitar su desarrollo deportivo si el abordaje que hacemos en la educación deportiva de nuestros hijos no es la adecuada. Entonces, precisamente porque hay muchísima eh, solicitud de padres de familia de que quieren aprender a cómo poder acompañar a sus hijos en ese desarrollo deportivo y qué pueden hacer para ayudar más a sus hijos, pues es que empezamos con ese tipo de charlas, de conferencias que están enfocadas a eso, ¿no? A una educación deportiva para mis hijos, ¿no? Y bueno, en primer punto, normalmente hay muchas maneras de clasificar al desarrollo deportivo, hay muchísimas formas, ¿no? No hay una en específico, pero vamos a decir lo que para términos o para manera de simplificar nuestra conceptualización,
La formación y el desarrollo deportivo se pueden dividir en 4 etapas. Algunos autores la dividen en 3 etapas, algunos autores la dividen en 5, dependiendo de qué autor o qué autores o qué sistema de trabajo o sistema de entrenamiento o sistema de desarrollo deportivo trabajemos, pues va a depender cuál sería nuestra, vamos a decir, nuestra propuesta en el largo camino hacia la alta competencia o hacia el alto rendimiento o hacia el deporte competitivo, ¿no? Entonces, algunos autores dividen el desarrollo deportivo en iniciación deportiva escolar, perfeccionamiento atlético y alto rendimiento. Ninguna clasificación es perfecta, ninguna clasificación es la única válida o correcta. Si nos vamos a diferentes países, cada país mantiene a veces diferentes formas de interpretar o de analizar el desarrollo deportivo, pero a final de cuentas, independientemente del esquema o el sistema de entrenamiento en el que nos basemos, lo que sí tenemos que saber es que es un proceso a largo plazo que requiere muchos años de trabajo acumulado, planificado, sistemático y sobre todo respetando las fases infantiles, adolescentes y juveniles. Es decir, es un proceso escalonado, concatenado, donde yo no puedo saltarme las etapas. Yo no puedo pasar de la iniciación al alto rendimiento. O yo no puedo pasar del deporte escolar a ir a unos Juegos Olímpicos o a un campeonato mundial a senior, ¿no? Adultos, categoría adulta. O sea, por eso no, porque inclusive si nos vamos a las normas y reglamentos que rigen el deporte institucionalizado o el deporte normado, que tiene sus principios para que sea deporte tiene que ser organizado y tiene que estar normado, ¿verdad? Pero en el deporte internacional, como está reglamentado, nos damos cuenta que hay etapas mínimas para participar en ciertos eventos. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Yo no puedo llevar a un niño de 12 años, por más extraordinario que sea, y sea buen clavadista a los 12 años, porque existe un reglamento que dice que si no tiene 15 Mm, años cumplidos, no puede acudir a unos Juegos Olímpicos. Antes las gimnastas rumanas podían tener 13, 14, 15 años. La época dorada del bloque socialista del este, valga la redundancia, pues permitía a niñas, Nadia Comaneci era campeona olímpica a los 15, ¿no? 16 por ahí. Entonces, ya las edades mínimas de competición en eventos senior o adultos o al más alto nivel de exigencia, ya prohíben. ¿Y por qué se prohibió eso? Pues se prohibió porque nos dábamos cuenta que habían secuelas físicas y psicológicas de una temprana especialización o excesivamente temprana especialización. No solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Entonces, no podemos saltarnos, así como la pirámide que les puse, que tiene un principio y pues no es un fin en sí mismo, pero vamos a decir que tiene una estructura eslabonada de menos a más, o de un deporte más formativo a un deporte más competitivo, pues nos damos cuenta que hay que respetar esos procesos de desarrollo. Los procesos de desarrollo son muy amplios y depende de bajo qué criterio lo estemos interpretando. Porque muchas veces me dicen, vamos a poner un ejemplo clave, ¿no? O claro, es un niño superdotado físicamente que puede tal vez rendir en máximos esfuerzos a la par de un adulto, un chico de 15, 16 años, pero que emocionalmente no está preparado para esa alta exigencia competitiva. Es decir, puede ser que físicamente ya esté maduro o no sé si la palabra correcta sea maduro, me refiero a que ya esté listo para competirle
a categorías claro. adultas, Sí, sí. pero que emocional o psicológicamente eh, no, no necesariamente tiene la madurez mental o psicológica para competir a esos altos niveles de exigencia. Entonces, por eso muchas veces vemos niños desfasados entre lo cognitivo, lo emocional y lo físico, orgánico, biológico. O sea, niños con muchas capacidades biológicas, orgánicas, fisiológicas, pero que no tienen una inteligencia emocional acorde a esa. Así como nos pasan los niños superdotados a nivel intelectual, ¿no? Un ajedrecista precoz que a los 15 años ya es Grandmaster, o una chica que a los 15 años ya se había recibido de medicina, es una coeficiente intelectual muy elevado, pero vemos que emocionalmente tiene que ir acompañado ese nivel de intelectual de una madurez emocional, ¿no? Y eso, cuando no ocurre de esa manera, está desfasado, ¿no? Esta es una definición generalmente aceptada de lo que es el alto rendimiento, ¿no? ¿Y por qué pongo el alto rendimiento? Porque, bueno, tal vez tenga una población numerosa a la que yo me dedico, que es alto rendimiento, pero también si nos vamos a la pirámide, pues es el pico de la pirámide que vimos hace rato, ¿no? Entonces es un proceso deportivo organizado con alto nivel de especialización en la enseñanza y desarrollo y perfeccionamiento de habilidades motoras y capacidades cognitivas. Las dos tienen que ir de la mano, ¿no? También en la parte cognitiva, pues también podemos agregar la parte emocional, que no me lo menciona, pero se sobreentiende que es la parte cognitivo-emocional, ¿no? Que tiene por objeto la formación de deportistas de alto nivel en el desempeño de competencias. Esos sujetos son sometidos a una práctica intensa a través de muchos años, como fundamento a las ciencias del deporte y el método científico como herramienta primaria para la planificación, ejecución y control del proceso de formación deportiva de largo plazo. Esta definición tiene muchos conceptos muy valiosos o importantes, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo les decía, tiene que ir lo cognitivo con lo psicológico, o lo psicológico con lo físico, o lo psicomotriz. Otra cosa que son muchos años, no, no hay, hasta ahorita no existe un método de aceleración para el alto rendimiento, no existe. O sea, si a mí me dicen que un niño a los 15 años va a lograr estar en el pináculo y en el cenit y en la madurez deportiva, prácticamente a cualquier deporte hoy competitivo que me puedan asegurar que su sistema a los 15 años los puede llevar al máximo nivel competitivo que existe a nivel en la élite mundial y de cualquier deporte, porque aunque me digan que los clavadistas chinos de 15 años dominan el mundo, vamos a ver las estadísticas de los medallistas olímpicos chinos y sí rayan entre los 17 y 18. Algunos de los últimos campeones olímpicos chinos 17 y 18 en clavados, pero no tienen 13 ni tienen 12 ni tienen 14. ¿No? Aún en deportes de alta especialización temprana, aún así, no se pueden acelerar los procesos de desarrollo deportivo. No se puede. No existe un sistema. Y generalmente, o tristemente, o erróneamente, muchas veces vemos a nivel de sentido común o de divulgación masiva o de que con este sistema de entrenamiento vas a ser campeón olímpico. O vente a entrenar con los campeones y vas a lograr tu sueño de ser campeón del mundo. O sea, hay mucho sentido común, hay mucha como, si quieren, ahorita doy pausas para hacer preguntas. Cada 20 minutos abro pausas, con mucho gusto, para darle fluidez a 4 o 5 presentaciones. Pum, pum, abrimos 5 minutos de preguntas, otros 4 con mucho gusto. Claro que sí, Ricardo. Entonces, por eso precisamente, eh, como existe mucha las redes sociales, los medios masivos de comunicación y la publicidad engañosa que nos vende mucho, así como bajar de peso en una semana bajas 10 kilos, que no dudo que sea posible, pero también no dudo que rayen los límites de las posibilidades humanas en riesgo, ¿no? No lo dudo, ¿verdad? Que haya gente que así lo mismo pasa con ser campeón o ir a un mundial
o ser el mejor en tu especialidad deportiva. Nos han vendido o existe una corriente de que nos puedan ofrecer ese tipo de beneficios y que muchas veces pues no siguen y no respetan los procesos de desarrollo deportivo a largo plazo. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, si pudiera dar una sola respuesta, sería por no utilizar el método científico o las ciencias aplicadas al deporte. O sea, la persona que piense o crea que se pueden acelerar los procesos de desarrollo deportivo es porque desconoce los principios de las ciencias del deporte. Por ejemplo, en psicología, la psicología del desarrollo o evolutiva, como la conocemos nosotros en psicología, pues tiene que ver precisamente con todas las etapas de desarrollo desde el nacimiento o la concepción hasta la senectud y la muerte, ¿no? Como ciclo vital, ¿no? O sea, entonces la psicología evolutiva, la psicología de desarrollo se encarga de estudiar desde la concepción hasta la etapa hasta nuestro fallecimiento, nuestra etapa final de la vida, como un ciclo vital que tiene sus tareas, sus objetivos, sus características, sus pautas de desarrollo y que se tienen que respetar o que son universales como organismo, que sí están permeadas por la parte sociocultural y se matiza en diferentes contextos socioculturales, pero que a final de cuentas el ser humano biológico, el ser humano social, tiene pautas, tiene normas, tiene principios, tenemos un bagaje que como diríamos, un bagaje cultural que nos condiciona la presentación de esas características de desarrollo. Y por otro lado, ya venimos genéticamente con ciertas características de estatura, de talla, de peso, de complexión, de, de color, ¿no? De piel, de color de ojos, y todo eso también determina cuánto tipo de fibras tenemos, nuestro tipo de somatotipo, ¿no? Todo eso que viene por parte de la genética, también tenemos que respetarlo, ¿no? ¿Eso por qué lo estoy diciendo ahorita? Porque para poder desarrollar deportistas sanos desde la infancia hasta la etapa del más alto nivel, tenemos que dominar y conocer, al menos de manera básica o fundamental, un poco de lo que son las ciencias del deporte o el método científico. Así como nosotros tenemos que saber, si somos entrenadores o somos padres de familia, tenemos que saber un poquito qué podemos pedirle a un niño, qué podemos pedirle a un adolescente, qué podemos pedirle a un joven en cuanto a qué características esperan que logren. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas en esta primera pausa de, de la conferencia, les quiero poner la última diapositiva que tiene que ver con lo que dice Anders Ericsson, ¿no? Anders Ericsson es un psicólogo que se ha dedicado a trabajar le llama Expert Performance Approach, ¿no? En la Universidad de Florida, porque él dice que en términos generales promedio, no es una regla, aunque yo le puse la regla de los 10,000 horas, pero lo que nos dice es que para que se alcance un desempeño experto en cualquier área o ámbito de la vida, llámese deportes, artes, ciencias o cualquiera otra de estas áreas de especialización o ámbitos de desarrollo del ser humano, siempre es necesario acumular años de trabajo, acumular años de trabajo de calidad, ¿no? Por ejemplo, para que se dé un desarrollo experto, pues más o menos nos llevan 10,000 horas, que son más o menos 10 años, entrenando más o menos 1,000 horas al año. Eso es una media de 3 4 horas al día, ¿no? Llámase si eres un oficio, si eres un artista, si eres un músico, si eres un pintor, si eres un bailarín de ballet, necesitas eh, acumular más o menos 10,000 horas de práctica.
Él habla de práctica deliberada. ¿Qué significa práctica deliberada? Práctica intencionada. O sea, no mecánica, no monótona, no repetitiva, ¿no? Esa es la regla de los 10,000. Por eso, si a mí me dicen que a un niño lo pueden especializar a los 3 años o a los 2 años, al más alto nivel deportivo, eso es muy complejo decir eso, ¿no? O está muy poco sustentado por la ciencia. Si me dices que agarraste a un niño de la calle o de cualquier escuela o de cualquier academia y en 2 años lo hiciste campeón del mundo en adultos, eso es poco creíble porque la ciencia no lo confirma, ¿no? Por supuesto que hay casos extraordinarios como los que Messi a los 15, 16, 17 años ya debutó en una de las ligas más fuertes del mundo. Sí, pero él empezó jugando fútbol a los 3 4, ya tenía un balón en una liga en Argentina, y sí es cierto que debutó a los 17 en una de las ligas más exigentes, pero eso significa que tenía 13 años de práctica continua de fútbol, sistemática, planificada, en el mejor club del mundo, donde desde los 13 14 años lo firmaron y lo fueron desarrollando hasta los 17 que debutó, o sea, más los 10 años que ya llevaba en Argentina. Entonces, aunque hayan hasta esos niños prodigio, ¿no? Como se les conoce, o niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, como también se les conoce, hasta ellos tuvieron que desarrollarse. O sea, por qué si Maradona era tan sobresaliente no debutó a los 13 años en primera división de Argentina? ¿O por qué a Messi no lo debutaron a los 13? Aún siendo, bueno, hablando de niños que nacieron con unas aptitudes y capacidades muy, muy sobresalientes. Bueno, abro a preguntas en esta primera pausa. Con mucho gusto, Ricardo, a la orden. Carlos, igual, por favor. No, igual los que en el caso de que este video esté liberado ahí en el YouTube, también les ponemos las preguntas y eso te las voy mandando ahí, Manu, para tratar de generar a la comunidad una respuesta. Pero ahorita que está Carlos, no sé, Carlos, si quieres tomar el micrófono, bienvenido, te doy la bienvenida. Desde dónde nos estás llamando ahí, si quieres abrir el micrófono al diálogo, bienvenido. A ver si está por acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy en la ciudad de Guadalajara, aunque próximamente en 2 semanas ya me mudo a Chiapas. Mucho gusto, Carlos. Igual Mucho estoy en gusto. Guadalajara en estos momentos. Qué curiosidad, qué coincidencia. Ah, Fíjate que aprovechando, me gustaría preguntarte sobre cómo acercar a los papás, a las mamás o a los tutores de niños que están en etapas formativas en su deporte a aspectos que a lo mejor pueden escapar un poquito de su comprensión y que sea como de manera muy práctica el tema, por ejemplo, de la importancia de la higiene mental o de la higiene del sueño o esto que comentabas pues de las capacidades cognitivas, etcétera, que se tienen que cuidar desde casa para no para que rindan en su deporte o cómo hacerlos entender que no es tanto para su rendimiento, sino para que lo puedan disfrutar de mejor manera, sobre todo en esas etapas, ¿no? Y que el rendimiento venga por añadidura. No sé cómo, no sé si me Sí, entendí. no, 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 qué buena pregunta. Mira, si nos vamos a la pirámide, vamos a poner esta pirámide que tomé como una referencia. O es más, esta siguiente diapositiva para responder a tu inquietud, ¿no? O tu genuina pregunta, ¿no? Este, si tú me dices, bueno, un niño de 6 a 12 años, que está en la etapa de la infancia, según la psicología evolutiva, y ahí todos los más, como que el promedio, ¿no? Vamos a decirlo, en México sería nuestra primaria, o en Estados Unidos elementary school, ¿no? De los 6 a los 12, ¿qué tareas son necesarias en la práctica deportiva para esos niños de las 6 a 12 años? O sea, ¿cuáles son los énfasis y los acentos del entrenamiento deportivo a esas edades y en esa etapa? ¿Cuáles son? Pues obviamente lo que acabas de decir, Carlos, definitivo. Tiene que ver con una cuestión lúdica, tiene que ver con una cuestión formativa, tiene que ver con una cuestión de higiene, ¿no? De hábitos, ¿no? De estilo de vida, ¿no? Donde el niño tiene que aprender a ser
autosuficiente, a ser aseado, a tener limpio su cuarto, a poder empezar a hacer tareas graduales de manera independiente, a tener una buena higiene de sueño, a tener unos buenos hábitos de alimentación, que si es sano y que no es sano comer. Cosas muy básicas, muy simples, muy básicas y simplificadas para un niño de 6 a 12 años. ¿Por qué tenemos niños con obesidad infantil de 6 años si ellos no hacen la despensa? Ellos no tienen dinero para comprar la comida todos los días. Entonces, ¿por qué tenemos niños con obesidad a los 6 7 años? Ellos no tienen dinero para comprar la comida chatarra o para comer en exceso, porque ellos dependen de un papá a los 6 años, en términos generales, y viven en una sociedad estable. En términos generales, pues la obesidad infantil está asociada a los malos hábitos que hay en casa por los adultos que le dan de comer. Es la condicionante o la determinante más importante de la obesidad infantil. Entonces, ahí el problema no es, o el acento del trabajo no es en el niño, en el sentido de que él no va a hacer su despensa y no se cocina a diario y no compra comida en exceso, sino ahí la educación va más enfocada al padre que esté consciente. Te los voy a poner fácil. Yo que trabajo en muchos deportes de peso. Cualquier deporte de combate excepto la esgrima son de peso. La halterofilia también es de peso, el levantamiento. Generalmente, cuando vean niños con mucha obesidad o con alto porcentaje de grasa, vean, vean a su papá, a su mamá que vive con ellos. Observen, háganse ese ejercicio y van a ver en qué porcentaje de adultos con obesidad, hijos obesos, ¿no? No estoy hablando de una causa-efecto, ni de una relación, también la genética también tiene que ver, porque también sabemos que hay varios tipos de diabetes, por decirlo así, hay una que tiene que ver con la genética y hay otra que tiene que ver con los malos hábitos, ¿no? Pero lo mismo pasa con la obesidad, ¿no? O sea, si hay una predisposición o hay un tipo de genética que podría predisponernos a acumular un porciento de grasa más alto que el promedio. Pero estoy contestando esto, Carlos Alberto, porque a final de cuentas tu pregunta iba enfocada a cómo a los padres de familia, de una manera simplificada y básica, explicarles o educarlos como padres de hijos en iniciación deportiva. Y yo siento que es lo más valioso que podemos hacer, porque yo atiendo a 100 deportistas al mes en promedio, uno a uno, más o menos como a 100 al mes. De esos 100 al mes, cuando yo me pongo a hacer el historial y los antecedentes deportivos, familiares, del contextuales y demás, ¿de qué nos damos cuenta? De que muchísimos o varios o diferentes problemáticas que están presentando a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 18 años, tienen que ver con una mala formación de base. O sea, los malos hábitos que yo tengo o me toca atender a los 15 años, que tienen que ver con cuestiones de inteligencia emocional, que tienen que ver con hábitos saludables, que tienen que ver con higiene de sueño, todas esas cosas que se debieron de formar y fomentar entre los 6 7 8 9 10 11 12 13 14 años, me toca atenderlos a los 15 que ya son una problemática más aguda, porque el niño que tuvo malos hábitos de sueño durante los últimos 3 años y ya me dicen que no duerme y que tiene insomnio. Claro, pero no hubo un seguimiento. Lo mismo con la alimentación, lo mismo con el descanso, lo mismo con el celular, lo mismo con las redes sociales. O sea, estamos atendiendo problemas a los 15 16 17 años, que muchísimo del problema que me toca atender a mí y recibir en adolescentes y jóvenes era muy fácil prevenirlo desde una etapa muy temprana. ¿Y eso por qué? Porque el papá no supo qué hacer, o no supo prevenir, o no supo fomentar, o no supo educar, y entonces ya me toca recibir a mí los impactos de una mala formación o unos errores en formación, que ya a veces ya más tarde es más difícil, ¿no? O lleva más tiempo. Respondiendo a la pregunta de Carlos, por eso mucho de mi trabajo ahora, y yo llevo 26 años como psicólogo del deporte, mucho de mi trabajo ahora
Yo nunca había abierto un taller, un curso para padres de familia, hasta hace 3 meses. Pero yo ya venía desde hace 7, 8 años dándome cuenta de que mi trabajo se multiplica o se divide o se resta con la ayuda de los papás. Se multiplica a mi favor con la ayuda de los papás, pero se resta o se divide si los papás no están conscientes de la importancia que tiene en casa acompañar un proceso psicológico deportivo, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Carlos o al comentario de Carlos, por supuesto que es fundamental. Y yo cuando hablo en los talleres o cursos que se dan con los padres de familia, que ya llevamos ahorita dos este año, este sería el tercero, y vamos a hacer uno en abril muy grande, muy extenso, de más tiempo. Toda la información que damos es para un padre que no sabe nada de deporte, que ni fue deportista y que no tiene ni idea de lo que significa ser deportista, pero que está aprendiendo el deporte a través de su hijo. Él nunca practicó ningún deporte, ella nunca practicó ningún deporte, el papá, la mamá, pero pues tienen un hijo que le gustó el deporte o que quieren fomentar el deporte, pero no saben qué hacer, cómo educarlo deportivamente, cómo darle el seguimiento, cómo darle la atención, cómo ayudarlo de mejor manera. Entonces me toca empezar de cero con papás novatos, inexpertos en la parte del desarrollo deportivo y que me toca de alguna manera contribuir un granito de arena para que tengan conciencia de la importancia que es desde casa, desde edades tempranas, como tú lo dijiste, Carlos Alberto, fomentar este tipo de educación deportiva, ¿no? Muy bien. Seguimos con la presentación de las etapas. Yo, yo quería, bueno, ¿cuánto nos queda? Si quieres, en la siguiente puedo participar. Órale, dale. Porque también está Roberto, le quiero dar la bienvenida. Te damos entonces espacio, Miguel, y cerramos con ese ciclo de preguntas. Vale, vale, vale. Sí, vamos a, Gracias. digo, más que nada por el tiempo. ¿Por qué hago eso de Bien. desarrollo mi presentación y luego abro? Porque me quedan, por decirlo de alguna manera, me quedan 10 diapositivas de mi presentación y solo tenemos 4. Entonces, si yo estoy parando en cada pregunta, ni siquiera el 50% vamos a cubrir. Entonces, por efectos de contenido, de la calidad del contenido que les quiero transmitir, trato de que vamos a avanzarle en la presentación, al final o a la mitad y al final abrimos preguntas y respuestas, porque si no, ni al 50% de lo que yo tenía planeado, ¿no? Y tratamos de combinar, ¿no? Mi contenido con la importancia de sus preguntas, ¿no? Muy bien. Entonces regresamos al tema de las etapas de desarrollo. Bueno, ahí igual hay muchos teóricos del desarrollo humano, o psicología evolutiva, psicología del desarrollo, pero bueno, vamos a decir que estas son bueno, después de la adultez viene siendo la tercera edad, como muchos, que ahorita ya también se habla en otros términos de esa tercera edad, y la etapa final de nuestra vida. Pero bueno, vamos a mencionar que cada etapa tiene sus características, tiene sus tareas, tiene sus objetivos, tiene sus pautas de desarrollo, tiene sus fases sensibles y hay que respetarlas. Muy bien. Eh, Cuando hablamos de deporte, una de las cosas que a mí me interesa muchísimo presentar y eso me da mucha claridad cuando yo le explico a los padres de familia y también a los entrenadores, pero los entrenadores digamos que como es su materia prima, ellos lo tienen igual de consciente que un servidor, ¿no? Pero me estoy refiriendo al tema de las edades, ¿no? Que eso existe en bibliografía, pero que de alguna manera lo fuimos depurando un poquito quizá. La edad cronológica que dice nuestra acta de nacimiento, la edad biológica, que es todo lo que tiene que ver con el organismo, ¿no? Nuestra talla, nuestro peso, nuestra complexión, nuestro somatotipo, nuestro color de piel, nuestra raza, o sea, todo eso, la edad biológica. Luego viene la edad deportiva, que son los años de entrenamiento, que aquí sí es importante que cuando hablamos de deporte competitivo tenemos que entender que a mí me dicen, es que hizo 5 años tal deporte, sí, pero está en otro, no es el mismo. Y era un deporte de resistencia y ahorita se pasó uno de combate, entonces no son compatibles. O sea, haz de cuenta que inició 2 veces al deporte de cero, porque ni siquiera son similares, ni siquiera en la demanda fisiológica o en el sistema metabólico, metabólico prevaleciente, ¿no?
o el sistema energético prevaleciente, mejor dicho. Entonces, y luego viene la edad psicológica, la edad neurológica o mental, ¿no? Que tiene que ver con nuestro desarrollo psicológico. Y todavía más, si quiero ser específico, que eso es algo que manejo mucho con los padres de familia, es la edad competitiva. Para mí, ¿qué es la edad competitiva? Una cosa es el deporte lúdico, formativo y recreativo, donde se juega por diversión o se practica y otra cosa es que ya participes en una liga competitiva donde hay un campeón y donde vas a jugar una final. Eso ya es un deporte competitivo, aunque sea de infantil, ¿no? Y claro, una cosa es competir en mi liga de mi casa, del parque que está en la esquina, y otra cosa es ir a un mundial a competir con los mejores del mundo en cualquier deporte. Entonces, también cuando hablamos de edad competitiva, que se la podríamos agregar a esta presentación, me estoy refiriendo a que la edad competitiva tiene que ser valorada de acuerdo al nivel que estamos comparando al atleta. Es decir, es que no ha sido campeón nacional y fue a 3 eventos nacionales. Pues sí, pero su rival lleva 5 años yendo a eventos nacionales y el tuyo tiene 3 nacionales en este año. O sea, porque fueron 3 este año. Entonces, a eso me refiero con edad competitiva. Comparar peras con peras y manzanas con manzanas cuando hablamos de la edad competitiva, ¿no? Y eso, cuando al papá se lo explicas, ¿no? O cuando el papá está consciente y entiende a discriminar la edad biológica con la edad cronológica y que no muchas veces corresponde una con la otra, o no necesariamente tiene una relación una. Pues vemos un niño que pierde a los 15 años y se pone a llorar, y se pone a llorar como si tuviera 7 años. Es decir, está desfasada su edad cronológica de 15 años a que haga un berrinche de un niño de 7, ¿no? O sea, está desfasado una cosa con la otra, ¿no? Entonces, eso que estoy diciendo es porque para mí es muy importante que al padre de familia le expliquemos que de acuerdo a cada edad vamos pudiendo tener una valoración más objetiva y más científica del nivel de desempeño acorde a, vamos a decir, acorde a lo que se espera o acorde a lo que se está buscando, ¿no? Dependiendo, ¿no? Los objetivos y metas que se tengan y que se establezcan, ¿no? Y a los principios de desarrollo, ¿no? Porque una cosa está, el profe puede querer que sea campeón mundial en un año, o el papá puede creer que va a ser campeón del mundo en un año, pero yo le puedo explicar de manera pedagógica que eso es poco probable y por qué razón es poco probable, ¿no? Y no se trata de limitarlos o de engañarlos, simplemente se trata de explicarles con sustento científico cuáles son las pautas de desarrollo que existen en cada una de esas edades, ¿no? El desarrollo integral, ¿cuál es el desarrollo integral? Pues que las cuatro tengan o vayan de la mano, ¿no? O sea, es muy importante que las cuatro vayan de la mano. El aspecto psicosocial o social, el aspecto afectivo emocional, el aspecto cognitivo intelectual y el aspecto psicomotriz o físico. Claro, también hay algo muy cierto, como decimos en el deporte, ¿no? Al principio de la individualidad, ¿no? En el entrenamiento deportivo. O sea, no podemos comparar dos niños aunque sean del mismo padre. Yo siempre pongo el ejemplo de los gemelos que fueron Damilano, ¿no? Los hermanos Damilano, que en caminata fue uno campeón olímpico o medallista olímpico y el otro no ganaba ni siquiera los nacionales a veces de su país, de Italia, ¿no? Y los dos eran gemelos idénticos, entrenaron con el mismo sistema de entrenamiento con su señor padre, o padre de ellos dos, de sus hermanos, y que uno era muy exitoso, extraordinario, y el otro no. Y la genética no puedo decir que sea diferente porque eran gemelos idénticos. Entonces, el principio de la individualidad del entrenamiento, pues me está diciendo que no podemos comparar dos personas, aunque en sus edades o en sus eh, características pareciera que son similares. Y por eso la parte psicosocial, la parte afectivo-emocional, la parte cognitiva y la parte psicomotriz. Y es que todo el entrenamiento deportivo está enfocado generalmente a la parte psicomotriz o física. ¿Y cuánto tiempo se le dedica a la formación afectivo-emocional, a la información cognitiva y psicosocial del deportista?
porque el profe pues solo tiene 1 hora al día o 2 horas al día para entrenar a un niño, y a veces 3 veces por semana. Entonces pues no se puede estar, o sea, él se va a enfocar a su área, ¿no? Pero a final de cuentas, sabemos que si no es integral y acorde a las otras áreas de desarrollo, que son esas otras tres: afectivo, emocional, psicosocial y cognitivo, pues eso es cuando ocurre un desfase, ¿no? Muy bien. La siguiente. En las etapas de desarrollo, pues obviamente estamos hablando de tiempos de maduración y fases sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cada una de ellas tiene sus propias pautas y sus propios procesos. Por ejemplo, yo siempre, valga la redundancia, pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué no le enseñamos álgebra a un niño de preescolar? ¿O por qué no le enseñamos cálculo a un niño de primaria? Porque intelectualmente y cognitivamente no está para ese nivel de abstracción. ¿Por qué? Porque dice Piaget en su teoría de desarrollo cognitivo que está en la etapa de operaciones concretas, ¿no? Donde no puede imaginarse que unas letras y unos exponentes signifiquen un número abstracto, que su nivel de maduración no está acorde para comprender que el álgebra es a través de simbolismos o a través de representaciones numéricas a través de letras, ¿no? O de exponentes, ¿no? Entonces, no podemos pedir enseñar álgebra en la primaria, porque su tiempo de maduración no está acorde a eso. Lo mismo pasa en el área física. ¿Por qué no ponemos a los niños de 8 o 9 años a trabajar fuerza máxima? O sea, con pesos máximos para esas edades de 8 o 9 años. ¿O por qué no ponemos un niño de 6 años a correr un maratón, no? Porque estamos violando principios de desarrollo. Estamos violando tiempos de maduración, estamos violando procesos evolutivos, psicológico y cognitiva y afectiva y social y psicomotrizmente, ¿no? Entonces, las fases sensibles, por eso cuando nos llega un chico de 18 años que tiene problemas de coordinación o que tiene dislexia en el caso de la escuela de lectoescritura, ¿no? Ya a esas edades es más complejo, ¿no? Ajustar un tema de dislexia o de dismorfia o de la problema de lateralidad de un niño de 17. ¿Por qué? Porque hay etapas donde se deberían de cubrir esas tareas y que ya a los 18 años corregir un tema de dislexia sí se puede, pero lleva más tiempo. Un problema de lateralidad o de, o de dismorfia, o sea, todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque ya pasó la etapa o el periodo crítico o el periodo más sensible donde puede aprender de manera más, eh, y estoy diciendo mal el término de dismorfia. No, 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 lo utilicé mal. Hago una corrección. Estoy hablando de la descoordinación, ¿no? Cuando un niño tiene problemas serios de descoordinación, de coordinación, perdón. Bueno, regresamos al punto de las fases sensibles y de los tiempos de maduración, ¿no? Entonces, no podemos, los tiempos de maduración son deben de respetarse, ¿no? De alguna manera no podemos adelantarlos, y por otro lado hay que entender que cuando nos pase la etapa de esa fase sensible, más adelante es más difícil aprenderlo o desarrollarlo. O sea, un niño que tiene problemas de lateralidad a los 15 años es más difícil corregir que si tiene 4, 5 o 6 años. Así en pocas palabras, ¿no? Ok, vamos a entrar a la última parte. Por favor, me gustaría escucharles. Pregunta, comentario, por favor, estoy a la orden antes de pasar a la tercera y última fase. Buenísimo, rapidísimo ahí, Roberto Román, y yo también tengo algo para también sumar ahí a lo que estás disertando. Gracias, Miguel. Roberto, desde Guerrero, anda por ahí. Bueno, no nos escucha. Ahí está, ahora sí. Hola, hola. No, yo creo que por error marqué
el dedito, pero estoy al pendiente porque siempre en, en el entrenamiento, ahora sí que la parte fisiológica, del entrenador, lo hacemos metodológicamente con tiempos, pero siempre se nos va a escapar esa parte de la cultura de la psicología del deporte. No es una cuestión fácil. Este, por ejemplo, yo decía, aquí en el lugar donde yo vivo hay una universidad de psicólogos, pero ninguno es un especialista en el área del deporte. Entonces, estas ilustraciones, yo pues tomo captura y estoy al pendiente de cualquier información o, o la gama de conocimientos que nos dejen. Yo agradezco que me hayas invitado o que nos invites a formar parte de este cursito, ¿no? Sí, gracias. Gracias, gracias Roberto. Bueno, ahí, como decías tú, Miguel, desde tu experiencia, ¿cómo es el seguimiento? ¿Hay algún rastreo que tú conozcas, que los entrenadores hagan respecto al componente psicológico de sus atletas? O sea, los entrenadores suelen aceptar e integrar estos argumentos que nos traen, ¿no? Las recomendaciones de la psicología deportiva dentro de sus metodologías de entrenamiento. Eso es como son preguntas que me nacen, que a veces parecía retórica porque te podría decir que no, pero tu experiencia habla más porque tú estás en el campo, ¿no? Eso, me gustaría como saber eso y nada más. ¿Qué papel juegan las instituciones deportivas en fomentar una psicología más consciente dentro del deporte? Es decir, la CONADE, ¿cómo viene trabajando desde tu perspectiva y tu experiencia, Miguel? Bueno, la primera pregunta de los profesores si lo integran, yo sí veo mucho interés de entrenadores. Yo tengo un grupo de entrenadores muy, muy, muy grande y yo los veo cada vez más interesados en el área psicológica deportiva y sobre todo en cómo contribuir más al desarrollo de sus alumnos, porque a final de cuentas a ellos les conviene y les interesa desarrollar mejores deportistas y por eso están, al menos a mí, en mi humilde experiencia profesional, me pasa comúnmente o muy frecuentemente que el entrenador deportivo esté buscando y allegándose de la mayor posibilidad de conocimientos y de adquisición de nuevos conocimientos para poder formar mejores deportistas, ¿no? Yo veo mucho interés en el área, en el gremio deportivo de entrenadores, los veo mucho y yo siento que cada vez he podido, digamos, vincularme de una manera cada vez más, pues más masiva, más integrada con ellos, ¿no? Yo los veo muy interesados en el área psicológica, porque ellos saben que si de alguna manera tienen esas herramientas en el área psicológica, le van a dar un plus de preparación a sus atletas y eso a final de cuentas es un impacto a favor de su práctica profesional de ellos. Entonces sí veo mucho interés en el área, ¿no? Y la otra pregunta era de, ¿Ahí me escuchas? sí, No, sí, antes de esa pregunta que respondiste, si había un seguimiento o un rastreo sí, respecto al componente psicológico de sus atletas, si algún entrenador tenía alguna herramienta para dar rastreo a sus atletas en cuanto a lo psicológico, que tú por fuera vieras, mira, yo le pregunto a este atleta alguna encuesta, le hago preguntas de cómo se siente, y eso que tú como psicólogo lo veas en entrenadores. No sé si me sí. cachas la idea. Sí, o sea, de que el profesor a veces tiene nociones y interés en valorar y en acompañar en el desarrollo psicológico de sus alumnos, sí, quizá no sea al 100%, pero los mismos profesores te expresan la importancia de poder darle un seguimiento no solamente a la parte psicomotriz o física, sino a la parte humana de desarrollo, ¿no? O sea, sí, sí veo que hay cada vez más, sobre todo conforme va pasando los años, yo siento que cada vez está más el interés de los profesores, entrenadores en tener algunas herramientas que apliquen dentro de su práctica profesional como entrenadores. Sí, sí veo cada vez más común esa apertura y sobre todo ese interés y disposición por allegarse
de habilidades y conocimientos en el área psicológica y enfocarse también en el ser humano y no solamente vamos a decirlo así, en el deportista como en la parte del resultado, ¿no? Sino como que la Sí, parte humana. Yo lo veo cada vez más común y más frecuente en la práctica del gremio de entrenadores actualmente. pero bueno, qué buena tendencia y que lo veas ahí en la militancia territorial. La tercera, si ves a las instituciones deportivas fomentar. O sea, las instituciones me refiero con ADE, institutos deportivos. Tu caso particular, ¿qué te Sí, dice? ¿Qué información te dice? del área psicológica. Claro, Sí, mira, yo antes, el país, hablando de México, ¿no? El país tiene 32 estados y cada estado tiene un instituto o una comisión deportiva, ¿no? Cada estado estatal, ¿no? Y cuando yo inicié hace 26 años, éramos 2 o 3 estados del país que tenían psicólogos del deporte. Yo creo que ahorita, si no los 32, yo creo que más de 20, 25 estados ya tienen área de psicología del deporte dentro de la estructura de sus institutos o comisiones estatales del deporte. También lo mismo ha pasado a nivel federal. Antes, cuando llegamos o trabajamos en el gobierno federal en la parte deportiva, era muy poquito o pocos o era reducido el número de especialistas en psicología del deporte. Yo, o sea, el área de la psicología del deporte, perdón, en la psicología del deporte, en las instituciones estatales, federales, inclusive en las universidades públicas o privadas, yo siento que ya es muy generalizado y muy común. Claro, claro, no alcanzamos a cubrir a la población tal vez interesada, es decir, no hay 10.000 psicólogos del deporte en México, no los hay, no, pero hay cada vez más integrados en las instituciones, organismos e instancias deportivas, valga la redundancia, sí, institucionalizadas, donde sí existe ya la figura de fútbol, del psicólogo deportivo, el fútbol, el béisbol. Antes en el béisbol profesional era muy difícil, ahora es muy común ver psicólogos deportivos en el béisbol profesional de México. En el fútbol profesional de México antes era muy poco común, prácticamente todos los equipos de primera división cuentan con psicólogo del deporte. O sea, es decir, nuestra área ha sido, creo yo, de exponencial crecimiento en el sentido de que ya hay a nivel general, ¿no? Muchísima mayor difusión e inserción del psicólogo del deporte en diferentes ámbitos institucionalizados, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. sí, sí, sí. Sí veo cómo es. En general, en términos generales, hay un crecimiento o sí, una inserción. Me parece importante que se mencione. Sí. Gracias, Miguel. Bueno, ya para finalizar, Para ir redondeando. ujú, les voy a comentar un poquito de las expectativas, ¿no? Que generalmente los padres, porque esta conferencia está 100% enfocada a los padres de familia, ¿no? Que es un nicho que siento yo que ha crecido mucho. Le digo antes, o sea, hablabas con el deportista, hablabas con el entrenador y también, pero siento que ahora es cada vez más común, ¿no? En el sentido, no, que les tenemos que informar, son hijos, son niños, son adolescentes y dependen económicamente, afectivamente, muchas veces de la tutoría del padre, pero lo que yo voy es que esta plática que está dirigida a los padres, las expectativas de los padres sobre los hijos, ¿cuáles son generalmente como padres? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos? Y la gran mayoría vamos a coincidir en que en términos generales, aunque son muy globales estas definiciones o estas expectativas o estos objetivos o estos deseos que tenemos sobre nuestros hijos, en términos generales creo que va a haber mucha más concordancia que discordancia de que queremos hijos que sean felices, que queremos hijos que sean exitosos, que queremos hijos que sean productivos, que queremos hijos que triunfen, que queremos hijos que sean íntegros. Claro, aquí podemos caer en una de discrepancia conceptual de qué es ser feliz, y qué es ser exitoso, y qué es ser productivo, y qué es ser triunfador, y qué es ser íntegro.
Pero en términos muy globalistas y muy generalizados, creo que todos queremos niños sanos, ¿no? Niños con niveles de bienestar y todos buscamos que esos tengan nuestros hijos, que sean personas, buenos ciudadanos, sean personas de bien, que sean gente con valores, ¿no? Creo que todos queremos algo así para nuestros hijos, ¿no? El tema de las expectativas que tenemos o creamos o esperamos sobre nuestros hijos es que tanto lo que hacemos ahorita como padres, lo que estamos haciendo ahora, este, va acorde a eso que estamos buscando. O sea, estamos generando eso, ¿no? O sea, eso es como la interrogante, ¿no? Y por otro lado, la otra interrogante es si un campeón deportivo nace o se hace. Es decir, mi hijo nació para ser campeón deportivo o eso, ese es el eterno debate del huevo y la gallina, que es primero, ¿no? Porque pues puede ser una respuesta muy circular, ¿no? Si la podemos llevar a un extremo. Pero lo que yo voy es que a final de cuentas, esa es la complejidad, ¿no? De, de ese tipo de preguntas que, pues muchas veces no tienen una respuesta correcta, ¿verdad? O única, o generalmente aceptable, o tiene errores en su misma conceptualización de la pregunta, ¿no? Es decir, son preguntas tan generales que a veces cualquier respuesta es posible o es asequible o puede ser interpretada de diferentes formas, ¿no? Y claro, si me dicen qué es lo que no queremos para nuestros hijos, pues todos estaremos, o muchos, o generalmente, creo yo que podemos estar de acuerdo en que no queremos hijos sedentarios, no queremos hijos que no practiquen ningún deporte, que tengan mucho tiempo de ocio, ¿no? No queremos hijos que odien el deporte y el ejercicio. No queremos hijos que tengan baja tolerancia a la frustración, que no sepan lidiar con los asegúnes o con las adversidades de la vida, ¿no? No queremos hijos que tengan distractores como los que actualmente prevalecen en redes sociales, en plataformas, en el celular, ¿no? Como distractor. Entonces, estamos claros de cuál es el enemigo a vencer o cuáles son los enemigos a vencer. Y claro, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a final de cuentas, yo tengo que tener claro cuál es el principio o cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de que mi hijo practique un deporte, el por qué y el para qué, ¿verdad? Porque a final de cuentas, el deporte como una herramienta para la vida, una formación de hábitos y valores y actitudes que me van a servir en mi formación humana en general, ¿no? Y bueno, ya eh, estamos en la parte final. Yo quiero agradecer mucho a la invitación, Ricardo, y por otro lado, pues muy contento de tenerles presentes. Estamos haciendo muchos eventos. Este año me propuse hacer diferentes actividades que estoy divulgando masivamente. Tuvimos, afortunadamente, la vez pasada, 370 conectados en la pasada videoconferencia que tuve. Y ahorita vamos a hacer un curso. Ya tenemos inscritos a un número interesante y ahí es donde yo me doy cuenta que el padre de familia y el entrenador está muy interesado en allegarse de conocimiento y herramientas psicológicas para ayudar a su alumno o a su hijo, ¿no? En este caso, los padres. Pues cualquier cosa, aquí estamos al Muchas pendiente y a la gracias. orden. Ricardo, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias ya para ir redondeando, Miguel. Gracias por este tema que es bien de nicho, bien, fuiste directo a la flecha. Así que nada, me dan ganas de profundizar, pero me quedé con esta información y la voy a ir decantando. Me parece genial que podamos nichear un poco la información y tener un poco de más flecha, ¿viste? Porque a veces estamos tocando tantos temas en charla deportiva y hemos hecho otros diálogos contigo y nos vamos con un montón de aristas, pero esta es como bien flecha, me gustó mucho. Te felicito. Y anunciar, ¿no? Que vamos a estar próximamente haciendo un maceraje entre el trabajo que vienes haciendo y charla deportiva. Ya la gente
por ahí los que nos están siguiendo, los que nos conocen, más o menos llevan ahí un rastreo de lo que hacemos y eso, anunciarles, ¿no? Que estamos haciendo un maceraje de a poco, hace ya unos años que estamos con esto, Miguel. Y bueno, nada, te agradezco mucho ahí, Carlos Alberto, si deseas, por último, redondear algún mensaje, igual Roberto, está abierto el micrófono. Nada, de momento todo bien, agradecer. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias también a ti que estuviste ahí por ahí de anfitrión. Muy, muy útil la charla, muy enriquecedora. Gracias y un saludo. Muchas gracias, Carlos. Un Gracias, gusto. Carlos. Y yo comentarles, por ejemplo, eh, híjole, no son buenas las comparaciones, pero por ejemplo, Ricardo, tus orígenes son chiapanecos, ¿no? Por ejemplo, Guerrero tiene también talentos. Y Oaxaca, por qué los estados de Chiapas y de Oaxaca, que siempre eran en la tabla de CONADE, que es el deporte que asiste a etapas internacionales y del alto rendimiento, porque estamos hablando de gente que está en formación deportiva, aún obteniendo o no obteniendo medalla? ¿Por qué, por ejemplo, Oaxaca llega a 125, 130 medallas? Y aquí en Guerrero solo dimos 26 o 27. Este, Tiene que ver todo con el presupuesto, tiene que ver con que los deportes de conjunto no producen en estos lugares o, 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 este, o, o había que priorizar a los deportes individuales, que es el caso que yo manejo y Ricardo lo sabe, que el atletismo por lo menos le tiene que dejar algunas medallas al estado que está hundido en el último lugar. Estoy hablando de Guerrero. Entonces, imagínate el nivel de cultura que tenemos, sí, y la falta de conocimiento con el tema que acabas de dar. Sí, o sea, es fundamental que en muchos lugares se prepare al atleta, al entrenador y a los papás psicológicamente. Sí, híjole, yo lo quiero comentar porque en el uso de la pista te das cuenta del tipo de personas que van a hacer ejercicio. Si nosotros estamos luchando por una medalla y una persona que se mete al carril uno me dice que él paga 5 pesos, 10 pesos y que yo ¿por qué lo voy a quitar de ahí? Entonces, estamos en un atraso, este, híjole, de 360 grados comparado con otros lugares. No sé qué habría que hacer para cambiar un poquito la imagen este, psicológica eh, que se tiene o sea, no saben cuál es el uso de una pista. Sí saben tal vez qué es el uso, la cancha de fútbol o la cancha de básquetbol, tal vez esa la respeten, pero no saben qué es el uso de una pista, mano. Entonces, Sí, es triste, pues, sí, la Gracias. situación. sí, ¿Sale? Gracias, Robert. sí. Sí, Ok, sí, es completa Gracias. la respuesta y esperemos vernos más pronto para seguir platicando y ampliando estos temas. Y les agradezco mucho las su anoto, participación. Muchas las anoto. gracias. Bueno, gracias, Buena gracias a tarde. todas y todos. Gracias. Bonita tarde. Seguimos más al rato Chao. nosotros en la noche. Chao, chao. Bye.